Muy buenas tardes a todos. En unos momentos vamos a empezar nuestro evento principal, NextMind, el ciclo de conferencias internacional. Muy buenas tardes a todos los presentes. Queremos darle la bienvenida al ciclo de conferencias internacional NextMind desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, WIX. Me presento, soy la maestra Jimena Molina, coordinadora de la red Alumni y seré anfitriona de este importante evento para todos ustedes. Antes de comenzar, vamos a mencionar los programas académicos que tiene nuestra universidad. Presenta 4 doctorados. Así tenemos doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas y doctorado en Dirección de Proyectos. También cuenta con 3 maestrías: maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa, todos ellos acreditados por la Secretaría de Educación Pública de México y con el reconocimiento de validez oficial de estudios. También comentar que la red Alumni, encargada de la difusión y extensión para toda la comunidad Wix, presenta 6 portfolios de programas. Así tenemos Promoviendo la Cultura Científica, Con Futuro, Conferencias de la Comunidad Wix, InnoLab,
un centro de capacitaciones de competencias académicas. Sinaxis, conferencias de desarrollo personal y profesional. Quizmaster, el juego del conocimiento. Y nuestro evento principal del día de hoy, NextMind, el ciclo de conferencias internacional. Antes de darle paso a nuestro panelista el día de hoy, quisiera comentar al público presente que tendremos un sector de ronda de preguntas. Estas preguntas las pueden realizar por el chat privado, que al finalizar la conferencia, nuestro panelista las va a contestar. Muy bien, vamos a conocer hoy un poco más de la carrera profesional de nuestro panelista el día de hoy. Doctor Christian Steini Kulkar. Es PhD en proyectos de innovación y posee múltiples doctorados y maestrías que lo convierten en una de las voces más provocadoras e influyentes en el ámbito de la innovación y la transformación estratégica. Con experiencia en más de 20 países, ha liderado procesos de cambio en gobiernos, empresas e instituciones educativas, siempre desde una visión humanista, sistémica y no lineal. Es autor, conferencista y creador de metodologías que impulsan la innovación más allá de la tecnología. Su trabajo invita a pensar distinto, a actuar desde una conciencia expandida y transformar desde lo invisible aquello que realmente genera valor. Muy bien, ahora tenemos el honor de presentar a nuestro panelista el día de hoy, el doctor Christian Steini Kulkar, con su tema La innovación invisible, cómo crear valor en un mundo donde la inteligencia artificial lo hace todo. Adelante, doctor Christian Steini, toda suya la pantalla. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a Universidad de Investigación e Innovación UIX por la invitación. Para quienes no me conocen, pero quiero decir primero que soy profesor de la universidad en la asignatura de doctorado en Administración de Empresas, Ecosistemas de Emprendimiento e Innovación, y es un gusto poder participar en este ciclo de charlas en el cual he sido invitado, pero también he sido seleccionado. Así que en ese sentido, muchísimas gracias. Agradezco a todas las autoridades de la universidad, a los colegas con los cuales en algún momento comparto cátedra y docencia, y por supuesto a muchos estudiantes a los cuales he tenido el placer de hacerles docencia. El tema que presento hoy día es un tema que en instituciones como UIX se pueden presentar con mucha tranquilidad, pues son miradas al futuro sobre cómo se está enfrentando la innovación en una era muy particular, que es la era de la inteligencia artificial. Y por eso le he dado este nombre muy particular a mi presentación, que ya comenzaré a proyectarla, porque quería hablar yo, y es bueno hablar de lo que se conoce como innovación invisible, innovación invisible. Pero hay una pregunta adicional que es que, claro, en la era en que actualmente usamos la inteligencia artificial, y me incluyo, para todo, para resolver todo, absolutamente, o casi todo, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con aspectos del conocimiento, porque es cierto que las cosas físicas, la inteligencia artificial aún no las puede resolver. Hay robots que están intentando resolver cosas, pero aún no. La pregunta es cómo creamos valor. ¿Cómo creamos valor? Porque hoy día partamos con una frase provocadora. Si alguien quiere algo innovador, le dice a ChatGPT, porque es la gran herramienta. Alguien me dirá Gemini, Notebook, DeepSeek, muchas otras. Miren, le pregunto, oye, dime una idea innovadora de esto y te responde. Pero claro, eso el día de mañana hasta podemos automatizar a la persona que está dando la instrucción a la inteligencia artificial. Por ende, los especialistas en innovación pueden desaparecer. Bueno, desaparecerán los que se creían especialistas. Pero vamos a hablar de esa innovación que tiene que ocurrir hoy día, que aporte valor, y le vamos a dar una mirada un poco distinta. Ya me han presentado, agradezco la presentación de UX. Soy muy activo en redes sociales, no soy un influencer, no soy un youtuber, ¿verdad? Simplemente tengo 2 blogs que ya suman unos 3 millones de visitas. Soy profesor de UX, como dije. He tenido el gusto y el placer y la oportunidad de tener varios estudios y poderlos completar, ya que eso es una oportunidad que agradezco. Agradezco a mi familia y obviamente al mundo empresarial que me dio esa oportunidad de poder tener un doctorado en innovación, un doctorado en sociología, un tercer doctorado en ciencias jurídicas, administrativas y sociales, hacer un postdoctorado y hacer varios estudios de maestría. He tenido una carrera bastante animada, me lo decía el año pasado un antiguo colega de Chile.
José, que nos encontramos después de muchos años en Chile. Yo soy chileno de origen, actualmente me encuentro en Ecuador. Que cuando nos pusimos al día en la vida, empezamos a contar todo lo que hemos hecho desde que nos separamos el año 1997. Y él me dijo al final, oye, creo que tu vida ha sido muy entretenida, ya, muy entretenida. He sido director en proyectos de cooperación internacional, proyectos de nuevos negocios, he trabajado en el sector privado, trabajé en el sector público, fui subsecretario en Ecuador, tuve el honor de ser invitado para poner en marcha un proyecto. Y la pregunta siempre que hace, oye, Cristian, si tú eres especialista en innovación, ¿cómo trabajaste en cooperación internacional? ¿Cómo trabajaste en gobierno electrónico, en estrategias empresariales? Porque la innovación es una mirada muy distinta. El problema es que muchas veces esa mirada no se cree que es, pero no es. Yo incluso no me digo un experto en innovación, prefiero decir que trato de hacerlo lo más profesional posible. Y eso es la forma en que quiero resumir mi experiencia. Continuamente iréis viendo mi página web, mi correo, etcétera, para que si alguien quiere investigar un poco más quién soy, ahí estoy. Me pueden encontrar en redes sociales. Un spoiler sobre la presentación. Spoiler, ¿qué va a pasar? Esto no va de tecnología, va de su evolución, de la evolución, pero evolución humana. Hay que repensar cómo nos han educado para pensar. Eso va a ser importante porque yo quiero que muchos que me están escuchando estén tranquilos sobre esto de que la inteligencia artificial te va a reemplazar. A ver, va a reemplazar lo necesario. Cuando salió la locomotora, la máquina de vapor reemplazó caballos y algunas profesiones. ¿Ya? No todas, no todas. Hay muchas profesiones que son tan antiguas como las que ya existían en la época o en la época previa a la locomotora, a la electricidad, a todo lo que ha venido avanzando tecnológicamente. Pero eso tiene que ver con cómo nos han educado para pensar. La idea de dejar de pensar linealmente como las máquinas. Las máquinas piensan linealmente todavía. La computación cuántica por ahí está rompiendo esquemas. Pero los seres humanos que programamos y construimos esas máquinas pensamos lineales. ¿Ya? Primero A, segundo B, tercero C. Y nos pasa a diario. Cuando uno de repente está en una conversación y hay muchos temas y dice, espérate, focalicémonos. Cuando dice focalicémonos es pongámonos lineales, centrémonos en una cosa a la vez. Eso es pensamiento lineal. Y está bien, con eso hemos construido la humanidad. Somos lo que somos ahora. Y por eso la inteligencia artificial asusta, porque si traigo una máquina de pensamiento lineal y nos va a reemplazar en el pensamiento lineal, pues seremos reemplazados, obviamente. Pero el reto es pensar como humanos, y eso es muy distinto. Y lo otro es que la inteligencia artificial no se puede predecir linealmente, pues tiene que ver con su comprensión, no con su uso. Un amigo publicaba hace unos días atrás esta idea. Decía, oye, cuando teníamos internet para hablar claro, claro, hablábamos de que apareció internet, es lenta, le ponemos velocidad, siguiente etapa de internet, vamos más rápido, luego mayor capacidad o ancho de banda, por decirlo de una manera, más datos, pero siempre es lineal. Entonces uno va pensando linealmente y va bien. Pero la inteligencia artificial no es predecible porque depende de cómo la vayamos interpretando. Muchos me dirán, la tecnología siempre se interpreta. Sí, pero el avance tecnológico, al ser lineal, hace una, un análisis tecnológico lineal. La inteligencia artificial es multidimensional, pero en la forma en que la estamos trabajando. Bien, dicho esto, tengo 4 objetivos el día de hoy que espero alcanzarlo, que es cuestionar el determinismo tecnológico dominante. ¿Cuál es este determinismo? Que la tecnología va a ser todo mejor el día de mañana. Perfecto, indiscutible, ocurre. ¿Ya? Segundo, introducir el concepto de innovación invisible como ventaja competitiva. Esa innovación que no vamos a ver, pero que está ocurriendo. Entregar un marco práctico para identificar, activar y liderar innovación sin código, ¿ya? O sea, sin participación de máquinas. Y cuarto, revalorizar el rol del criterio humano en la era post-algoritmo. Ojo, el criterio humano, ya no la experiencia humana, ¿ok? El criterio, que eso es muy distinto, muy distinto. Entremos en materia. Quiero revisar 7 puntos, los iré discutiendo tranquilamente a lo largo de la presentación. Al final de mi intervención pueden haber preguntas. Pero si veo que a lo mejor alguien escribió por el chat alguna pregunta que a lo mejor puede aportar su respuesta o su atención durante mi presentación, lo haré, ¿ya? Si no, las preguntas quedarán para el final y ahí Jimena, quien me presentó y nos saludó el día de hoy, con ella iremos discutiendo las preguntas. Comencemos. Primero, vamos a hablar del mito del todo automatizado. Aquí siempre voy a partir cada uno de mis capítulos con una frase, ¿ya? En que trataré de romper esquemas. Yo les pido a todos, y siempre pido en este tipo de charlas que yo hago, que no estén tratando de pensar lo que saben, sino hagamos ese ejercicio que saben hacer las personas del mundo asiático, es liberar nuestra mente de todo lo que hay.
¿ya? Es muy importante. Yo sé que es muy difícil, siempre estamos pensando en lo que conocemos y sabemos, pero tratemos de desconectarnos, ¿vale? Quiero partir con esto. ¿Qué pasaría si nos preguntásemos que lo más disruptivo ya no es lo que hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial fue disruptiva cuando apareció y le empezamos a hacer un par de preguntas que resultaban interesantes, obviamente inteligentes. Pero ¿qué pasa el día de hoy cuando todos lo usan? Se comoditizó, o sea, pasó a ser un estándar económico. ¿Qué va a ocurrir? No lo sé. Pero parece ser que lo más disruptivo es decidir qué no dejarla hacer, qué no dejarla hacer. Porque si todos usamos las mismas herramientas, pueden pasar cosas distintas. Y también dependerá de los datos que los fabricantes de los motores de inteligencia artificial dejarán que se analicen. Ya hemos visto que hay varios software de inteligencia artificial que dice estos datos no los vamos a analizar, no los tenemos, o los omite abiertamente, ¿ya? Datos que son delicados para la empresa. Entonces también hay que tener ese rasgo de pragmatismo. Y ahora con todo el problema geopolítico mundial, ya algunas cosas que están ocurriendo en países no están entrando en los motores de inteligencia artificial porque alguien dice, oye, esto no quiero que se sepa, no quiero que se analice. ¿Ok? Entonces, lo más disruptivo es decir qué vamos a aceptar, no dejarle hacer a la inteligencia artificial. En este caso, lo importante es que la inteligencia artificial sí se está usando, la uso yo para automatizar cosas o automatizar lo que yo ya tenía automatizado, automatizar lo que yo ya tenía automatizado en mi cabeza. ¿Ya? Y se ha generado una ilusión peligrosa. Cree que la innovación también puede ser automatizada. ¿Ya? Ojo, aquí esto es un poco fino. No estoy hablando de que ahora con la inteligencia artificial voy a tener una nueva idea, una mejora a un proceso, una mejora innovadora a un proceso, no una mejora cualquiera, ¿ya? Porque eso puede ser mejora continua. No, una mejora innovadora o innovacional, ¿ya? Sino que estoy hablando de que si la innovación como proceso laboral, como proceso de trabajo, como actividad contractual, se basa en generar ideas, que esa es la ilusión básica, se puede pensar que la inteligencia artificial puede generar más ideas que un ser humano. Pero vamos a ver un estudio más adelante que es muy interesante que habla de esto. Pero claro, hoy día los equipos de innovación, que este mensaje va para ellos, dicen, le voy a preguntar a la inteligencia artificial ideas. Ya, pero ahí automaticé la innovación, ya, que está muy bien, nos va a ayudar muchísimo. Pero puede haber alguna limitante que a lo mejor van a salir cosas que no son creíbles o son irreales o simplemente como son distintas, las aceptamos como tal. Pero tenemos que tener cuidado. Y la charla la voy a tratar de llevar en qué queda por innovar cuando todo puede automatizarse. Porque si tengo gente que me está diciendo, Cristian, somos del equipo de innovación y le hacemos preguntas a una herramienta de inteligencia artificial y me da 500 ideas y filtramos unas 5, pues yo les diría, pues perfecto, podemos prescindir de ustedes y podemos me quedo con la máquina. Total, ahora a cualquier trabajador de mi empresa le puedo decir, pregúntale a un motor de inteligencia artificial que te dé una idea innovadora y se acabó el problema. ¿Ya? Entonces, quiero producir esa provocación. Y otra cosa, hay que leer y mucho. Le voy a poner un caso real. Ya aquí no puedo dar mucho detalle. Esto es una empresa de obras, construcción, maquinaria, etcétera, que esto es una experiencia real, absolutamente real, ya que uno de sus proyectos innovadores era integrar y fidelizar a sus principales aliados, que son los maestros de obra. Los maestros de obra, ¿ya? O sea, un perfil muy cercano, que hay que empatizar mucho. Para los que conozcan lo que es un maestro de obra, son esas personas que no tienen estudios, se dedican a esto, viven del día a día, ya necesitan estar buscando trabajillos por todos lados, pero en el fondo son los que mueven el sector de la construcción de una u otra manera, ¿ya? Son un actor importante. Se hizo un mapa de empatía y se identificó que el usuario beneficiario de este proceso es el maestro. Para los que no, a lo mejor se han perdido un poco, les comento, esto está basado en una experiencia real en el cual un grupo de personas, en una empresa, está siguiendo una metodología de innovación. Estas metodologías es empatiza, crea, da soluciones, valida las acciones, todas estas fases tradicionales. Está siguiendo el proceso lineal de la innovación. Y obviamente el primero es identifiquemos quién es el actor principal, el maestro. Perfecto. Y en las siguientes fases hay que seguir aportando ideas y soluciones para este maestro. ¿Ya? Cuando me tocó revisar, estoy hablando de personas directivas en empresas, no estoy hablando de estudiantes universitarios. ¿Ya? Les pedí, oye, veamos cómo va tu proyecto, y llamaba mucho la atención que solamente la palabra maestro, en toda la documentación que se habían generado, que era muy generosa, era muy grande, la palabra maestro solamente estaba en la primera etapa. De ahí para adelante desaparecía, desaparecía.
Sin embargo, yo los escuchaba verbalmente y me decían, no, es que lo que hay que hacer con los maestros para que realmente sean nuestros aliados y comprendan mejor nuestras herramientas, nuestros productos, etcétera, les vamos a capacitar. Genial, o sea, hay que preparar a la gente, a nuestros aliados, hay que enseñarle cosas para que entiendan mejor lo que yo quiero ofrecerles y así generamos una relación más estable, que eso es muy positivo. Pero tú ibas leyendo y de repente encontrabas, hay que capacitar a los estudiantes, hay que capacitar. Entonces, ahí me di cuenta yo, empecé a revisar y dije, oye, de toda la documentación, la palabra maestro aparece al inicio, cuando dicen, según el Empathy Map, que es una de las herramientas para empatizar, salía el maestro. De ahí para adelante fue estudiantes, participantes, clientes, todas las palabras cliché del mundo empresarial. ¿Qué ocurrió? Muy simple, quedamos ciegos. La automatización total nos hizo olvidar que el más importante era el maestro. Y eso nos pasa muy a diario, muy a diario. No voy a decir que es su inteligencia artificial para hacer todo el proceso de innovación. No lo sé, no lo voy a cuestionar, no es objeto de análisis. Sino que muchas veces nosotros en el día a día partimos muy animados, pero luego nuestro lenguaje mental nos hace olvidar de los actores principales de la innovación, que son esas personas que están en la calle, en el día a día, el maestro. Y era curioso porque luego iba avanzando y la palabra maestro, solamente contabilizando, ya no existía. Ya no existía. Aparecían, insisto, las palabras cliché. Cliente, mercado, estudiante, participante, etcétera. Yo le pregunté, oye, ¿y dónde quedó el maestro? Y me decían, que ahí está. Pues no lo veo. Entonces, ahí esa es una forma de validar que algo pasó, que este equipo no empatizó bien, porque si hubiesen empatizado, que eso no lo hace la inteligencia artificial, habría sido la palabra maestro la más repetida. ¿Vale? Para cerrar este capítulo, bueno, básicamente la inteligencia artificial puede hacer casi todo, pero no todo importa. No todo importa a una máquina. Hay que preocuparse de lo que importa a los humanos. Lo valioso es decidir qué no automatizar. O sea, yo puedo automatizar todo el proceso de innovación, pero le puedo decir, espérate, yo humano me voy a preocupar de que esto, ninguna parte se olvide que existe el maestro. Y voy a tratar de que exista esa palabra. Eso, curiosamente, no está pasando en muchos sitios. Y la innovación real comienza con el juicio humano. Yo apliqué juicio humano. Le dije, oye, si el maestro es más importante, ¿por qué me aparece en la primera hoja de tu informe de 50 páginas y luego ya no existe más? ¿Ya? Por supuesto me decían, no, es que ahí está, es el cliente. Sí, pero es que el cliente no es, el cliente puede ser otra cosa, ¿ya? Aterrízalo, ¿ya? Y eso suele estresar bastante. Y en este caso es determinismo absoluto, o sea, se aplicó la metodología como si fuera una máquina, ¿ya? Nos perdimos el juicio humano. Entonces el determinismo tecnológico es como el café, es poco soluble, ¿ya? Sin una educación humana. La educación humana es importantísima en la innovación hoy en día. La educación, no la formación, ¿ya? Yo puedo tener muchos títulos, yo dije, tengo un montón de títulos, ¿ya? Pero trato yo y las personas que colaboran conmigo o que yo les colaboro de que no se pierda ese lado humano, el lado humano en la conversación, decir, oye, perdiste la palabra importante, maestro. ¿Ya? Eso lamentablemente las universidades no lo están viendo. Quieren hacer cursos de inteligencia artificial, pero no de juicio o criterio humano. Segundo capítulo, el automatismo total. El mundo ya no necesita que piense rápido, lo hace la máquina. Necesita que piense distinto. Eso de el avance tecnológico va más rápido que el ser humano, pues lo sabemos hace 300 años, hace 300 cuando se sistematizó. ¿Para qué seguir metiéndonos en eso? No, pensemos distinto. ¿Ah? Pensemos distinto. Bien, ¿de qué vamos a hablar ahora? De que las herramientas actuales de inteligencia artificial escriben, diseñan, deciden y optimizan. Perfecto, genial. ¿Ya? Las herramientas son muy populares, muy útiles, hay que aceptarlo. Nos enfrentamos, yo sí, a una sobreoferta de soluciones y hay una falta profunda de sentido común. Usamos la inteligencia artificial, pero básicamente la inteligencia artificial generativa, hasta para preguntar la hora. He visto cosas asombrosas. Basta meterse en redes sociales, TikTok, Instagram, hagan ese ejercicio. Yo tengo un poco de alma de sociólogo, ¿ya? Y neurolingüista, y veo estas cosas y digo, te preguntan de todo, que está muy bien, pero ¿para qué? ¿Ya? Creo que los motores de inteligencia artificial son más útiles, ¿ya? Que preguntarles cosas muy banales. Incluso preguntarle, ayúdame a innovar o revisa un documento. ¿Ya? ¿Para qué? El verdadero reto no es técnico, es estratégico cultural. La pregunta es, ¿quién va a dirigir el rumbo cuando todo puede automatizarse? Hay una película muy buena, ¿ya? Que se considera una película clase B. Las películas clase B son películas de bajo presupuesto, con un guión ligero, simplón, actores, no grandes actores, etcétera, que cuenta que el mundo se automatizó tanto que ya no eran necesarios ni los presidentes.
¿ya? Pero se llega a una solución dominada por las empresas que dominan las tecnologías, en que, por ejemplo, se llegó a un problema de malnutrición en el mundo porque las frutas y verduras, son alimento esencial, ya no crecían porque las empresas, ¿ya? Perdón, los agricultores regaban las frutas, las verduras, ¿ya? El campo con Coca-Cola, con bebidas gaseosas. ¿Por qué? Porque el mundo estaba dominado por empresas gaseosas, ¿ya? Entonces, pueden pasar esas cosas, no digo que no ocurran, pero hay gente preguntándole la hora a ChatGPT, ¿ya? Probablemente el día de mañana andemos con el teléfono a preguntarle mil cosas. Pero vamos a una historia graciosa. Quiero que vean esto, es un chat real, 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 ¿ya? Una persona pregunta, esta es una comunidad de WhatsApp, yo estoy en ella, ¿ya? Mi respuesta está abajo, ojo, mi respuesta está abajo, y pregunta, hola gente, una consulta, ¿qué herramienta conocen de forma gratuita que me permita humanizar textos de IA? O sea, ok, es una persona que está usando la inteligencia artificial para generar un texto, ¿ok? Alguien le responde, otra persona, simplemente dile a cualquier IA que te escriba el texto con el tono que quieras. Para quienes saben usar este tipo de herramienta de inteligencia artificial generativa, es decirle, oye, tome el siguiente texto y dale este tono, o le puedo decir texto, humanízalo. Pero decirle humaniza algo a una máquina es como raro. Incluso alguien después le dice, aquí tienes una herramienta, hasta ahí genial. Y yo le puse lo siguiente abajo. Sería adecuado que un humano diese una lectura y reescribiese algo. Sería más humano y un pequeño toque personal. Aunque sea poner una falta de ortografía. ¿Ya? Hasta ahí llegó el debate, ¿eh? Hasta ahí llegó. Después lo que yo puse fue eso. Pero ¿qué está ocurriendo? Que nos encontramos personas que para humanizar el resultado tecnológico de una máquina, quiero otra máquina que va a funcionar con los mismos criterios predictivos de la inteligencia artificial generativa para lo mismo. Por lo tanto, si uso una herramienta o le pido a una herramienta que me humanice o le dé un toque de sarcástico, irónico, es una máquina hablando con otra máquina. ¿Ya? El humano desapareció hace rato. Entonces, cuidado con el automatismo total. Estas cosas se ven, ¿eh? Se ven a diario, ¿ya? Y cada vez más. Yo no sé si las universidades están preocupadas de esto, o las escuelas de ciencias sociales, de psicología, que serían los primeros involucrados en esto, para tener ese sentido humano, el criterio, el propósito. ¿Por qué quiero humanizar un texto para que le lea un humano? Por ende, la conclusión natural es, déjame revisarlo yo, ser humano, ¿ya? Deja darle el toque mío, el toque personal, ¿ya? Y listo. Espero con esto irlos provocando un poco para que se den cuenta las cosas que uno observa, ¿ya? Y esto preocupa mucho en innovación, porque estos son los debates que uno se encuentra. Oye, le pregunté a la inteligencia artificial que me dé tantas ideas novedosas. Ah, pues perfecto, dile que lo humanice, que lo pase en formato de análisis FODA, análisis estratégico y ya está. Pero oye, a ver, para eso no necesito humanos entonces, necesito un agente de inteligencia artificial, un robot que haga esas cosas y vamos sacando gente, ¿ya? Entonces, espero este ejercicio también les sirva de utilidad para entender lo que estamos hablando hoy. Por eso le dije, cuidado, no vamos a hablar de tecnología, sino de la evolución del ser humano, ya más que la humanidad. Y esto ocurrió hace 10 días, más aproximadamente. Bueno, y esto es una cosa que yo hago en clase, ¿eh? Esto yo lo hago, no en clase, con mis clientes, porque en realidad anteriormente era un poco de clase. Esto lo hago con mis clientes. Yo suelo preguntarle a mis clientes, y esto es importante, esto no tiene que ver con inteligencia artificial, pero tiene que ver con lo que voy a hablar a continuación. Yo le pregunto a mis clientes, oiga, ustedes, si tuvieran una tarde libre, gracias a la tecnología, sea inteligencia artificial o no, ¿qué harían? Aproximadamente el 85%, antes era el 100%. Como me han ido conociendo, ya aparece un 15%, pero antes era un 100%. Respondían, por ejemplo, si tengo una tarde libre, me voy a quedar a pensar negocios, a crear negocios, a innovar, a hacer crecer la productividad. O sea, maravilloso, o sea, pero... Y yo siempre le pregunto, oye, si tienes una tarde libre, ¿no te irías a la casa? ¿Ah? ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos condicionados. O sea, estoy preguntando a personas de empresa, ¿qué harían si queda una tarde libre? ¿Ya? Pues están pensando en seguir trabajando, que está muy bien, pero estamos condicionados porque los números hablan por sí solos. Los números. Si fuera 50-50, esto cambiaría, ¿ya? El mundo avanzado, los países que se llaman de primer mundo ya no superaron jornadas de 4 horas, jornadas de 6, 5 horas diarias, etcétera. Porque ¿para qué te vas a quedar ahí pensando más negocios? Está todo automatizado. Además, con todo esto de la transformación digital, si tú tu empresa ya la automatizaste, la digitalizaste y llegaste al estadio más maduro de digitalización, que es la transformación digital,
ya tienes todo hecho, deja que la gente se vaya. ¿Ya? Disfrutemos la vida. Además, está estudiado que las personas que tienen tiempo libre y tienen tiempo para refrescar su mente, hacen más rápido las cosas, son más productivos. Entonces, este es un dato real y hasta el día de hoy ocurre. Lo digo, hasta esta semana todavía me está ocurriendo. Pregunto, ¿ustedes qué harían si con la inteligencia artificial se libera todo? Ah, me quiero trabajar. No, voy a innovar, voy a crear. Ser empresario, crearía un emprendimiento, un intraemprendimiento. Escuálidamente alguien levanta la mano y dice, oye, si me voy a casa, ¿está bien? Sí. Si no hay más que hacer, vete a casa. ¿Quieres estar con tu familia? Sí. ¿Quieres ir al gimnasio? Sí. ¿Quieres leer algo atractivo? Pues sí. Y ya está. No te leas el último bestseller de negocios. Por algo está la jornada laboral y hay algo que también se llama la vida personal, que es fuera de la jornada laboral. Entonces, ojo con esto porque estamos condicionados. ¿Ya? Y en algo estamos automatizados, estamos codificados. Se va a trabajar y se hace todo lo que hay que hacer en 8 horas. Listo. ¿Ya? Entonces, cuidado, el automatismo total que ironizaba antes a través de un caso real, estamos pidiendo a la máquina que siga automatizadamente creando cosas reales, es porque nosotros actuamos así en el día a día. O sea, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar un comportamiento que ya tenemos codificado. Y no es culpa de la educación, no sigamos cargando la culpa a los colegios, las universidades, no. Podemos seguir con los métodos tradicionales, pero diciéndole al estudiante, ¿con qué criterio tomaste esta decisión? Eso es lo que hay que hacer. Tres cosas esenciales. Automatización es distinto a transformación, eficiencia es distinto a innovación, e inteligencia artificial es distinto de dirección estratégica. La pregunta ya no es qué puede hacer la IA, sino qué tiene sentido hacer hoy en día. Hacer. ¿Ya? Tercer punto, innovación invisible, el eje de la sesión de hoy. Lo que no se puede ver tampoco se puede copiar. Yo te lo traigo a colación de una historia de que siempre se ha hablado que en las escuelas de negocio te dicen, tienes que dibujar tu modelo de negocio. Y te ponen ahí unos mapas, unos dibujos para que tú empieces a completar y todo eso. Ojo, yo lo hago, ¿eh? Yo lo hago también. Pero claro, ¿ustedes creen que si ustedes tuvieran un modelo de negocio exitoso, que si uno lo conociese, sabría cómo se gana dinero? Porque el modelo de negocio es eso, cómo se gana dinero. ¿Alguien lo dibujaría? No, no. No. Lo que nosotros vemos es que alguien interpretó cómo funciona una empresa y la dibujó en un patrón, en un modelo. Pero cómo funciona el negocio es muy distinto, muy distinto. Probablemente quien lo pensó se va a ir a la tumba y se lo transmitirá a la siguiente generación familiar o a la siguiente generación empresarial. ¿Ya? Entonces, y esto es importante porque lo que no se puede ver tampoco se puede copiar. ¿Ya? Acá es una metáfora, la innovación invisible es una metáfora, una forma concreta de crear valor desde lo que no se codifica. Claro, si todos le estamos preguntando a las máquinas las mismas cosas, porque además la gente, ojo, hay cursos de prompt. Prompt es la forma en que se redacta una máquina. No se asusten, no hay que hacer una maestría en prompt hoy en día. Basta usar lenguaje natural para interactuar con un motor o una máquina de inteligencia artificial generativa, porque es la más común, ¿ya? Entonces, la importancia es si todos estamos hablando con una máquina y la máquina está tomando los datos de nuestro pasado, nuestra realidad o de sus bancos de datos, pues en algún momento se va a repetir. Yo personalmente le pido a veces, oye, averígame esta información que yo no tengo tiempo, pero no te inventes cosas, le digo. No te inventes cosas. Le he tenido que decir eso, pues inventa cosas. Lo malo es que hay gente que cree que todo lo que le responden es real. Por eso le decía al inicio, importante leer. Leer. Como siempre hay historias. Este ya es un caso, un artículo, ahí está, en donde se comparó el uso de una herramienta de inteligencia artificial generativa con humanos. Y se le preguntaban cosas. La idea era preguntar sobre un producto cualquiera y qué ideas salían de eso. No me voy a detener en el ejemplo, voy a mostrar los resultados. ¿Ya? Se comparó con ChatGPT y se le pidió ideas sobre unos productos. ChatGPT generó 200 ideas en 15 minutos, los humanos, que eran estudiantes, generaron 5 ideas en el mismo periodo. Había un tribunal que evaluaba estas ideas que surgían. En una escala de 0 a 1, las ideas generadas por ChatGPT, este comité que era humano, lo puntuó entre 0,47 y 0,49, ¿cierto? Las ideas, o sea, las encontraron atractivas. Peso 0,40 de los humanos, o sea, son menos, no digamos menos creativos ni menos novedosos, simplemente, mira, además que de 200 ideas, obviamente habrán cosas interesantes. Si genera 5, bueno, pues se me dirán 5, ¿ya? Luego se le pidió a ChatGPT que analizase las ideas y fuera mejorándolas, y se evaluaron. En este caso, la evaluación del comité subió a 0,64. O sea, el propio ChatGPT mejoró sus propias ideas porque le dijo, tus mismas 200 ideas ahora, revísale a ver qué sale. ¿Ya? Y se fue mejorando. En los humanos sí se mejoró, sí se mejoró. ¿Ya? Sí se mejoró y casi empató por ahí.
¿ya? Al inicio estaba un poquito lejos, ¿ya? Luego, el 87% de las mejores ideas provinieron explícitamente de ChatGPT, o sea, había alguna intervención humana, cuando uno hace la pregunta, introduce ideas, etc. En la otra, solo el 12,5 provino de los estudiantes, que eran idóneas, idóneas, ¿ya? Pero luego vino la escala de novedad. Ojo, novedad no es lo mismo que innovación, para nada, para nada. Lo comento porque muchas veces se confunde. Y aquí sí hubo una diferencia. En una escala 0,1, la novedad media de que las ideas filtradas estuvo entre 0,37 y 0,36, pero la novedad media en los humanos tuvo un 0,41. La conclusión del estudio fue que la máquina obviamente me va a dar muchas más cosas, va a ser mucho más productivo en términos de generación de ideas, pero la variabilidad, la diferenciación por el detalle humano, lo da el humano. Y por eso hoy en día se busca que la inteligencia artificial opere de manera híbrida en procesos con humanos. Este estudio va a estar disponible en la presentación, ¿ya? Y ahí podrán ver todo lo que se hizo. Hay más estudios similares hasta el día de hoy. Primero, la innovación invisible no significa baja innovación. Les acabo de decir que no, es al revés, me puede dar un diferencial que el otro no tiene. O sea, si todos los otros están usando ChatGPT, yo le diré a mi equipo de innovación que, oiga, piense una cosa distinta. Se trabaja a criterio y multipropósito, hay que buscar nuevos motores de valor, porque si yo tengo ya un diferencial en novedad con la máquina, puedo encontrar puntos de valor todavía inexistentes. Ahora, si esa novedad se convierte en innovación o en una mejora, eso es otra historia, pero ya tengo novedad, ¿ya? Y todo está en lo simbólico, en lo relacional, lo emocional, lo estratégico. Las herramientas de inteligencia artificial esencialmente son predictivas, son lineales, ¿ya? Aún, ser humano no es lineal ni tampoco es predictivo, es emocional, es relacional, depende del momento, ¿ya? Etcétera, ¿ya? La innovación artificial es poderosa, es muy silenciosa, ¿ya? Y por eso nadie puede copiarla. Hoy día se valoriza más la estrategia de trabajo de un equipo empresarial dedicado a la innovación que la metodología que está usando. Innovar sin código. La innovación más difícil de automatizar es la que nace del criterio. Lo hemos ido trabajando. Parto con el ejemplo de ese chat de WhatsApp. Si quieres que humanizar un texto generado por IA, pues dale una mirada, corrige tres cosas y métele tus ideas. ¿Ya? Otra cosa es que a lo mejor la persona que puso eso no sabe escribir castellano, o tiene miedo, o tiene deficiencias lingüísticas. Podemos pensarlo, pero dale una miradita. ¿Ya? Bien, básicamente hay que trabajar tres capas para hacer este proceso hoy en día. Esto puede considerarse que son las nuevas metodologías de innovación o las nuevas metodologías de innovación estratégica, que ya no están atadas a áreas de innovación, sino que ya se usan a nivel directivo. Sin entrar en detalle, esto está para líderes, no confundir con directivos, ¿ya? Que buscan escalar la innovación, o sea, ir un paso que el resto no está, ¿ya? Escalar la innovación es que si el resto está innovando, yo tengo que dar un paso hacia adelante. Y se ven tres pasos. Primero, decidir qué no automatizar. Con eso yo ya me diferencio. Esto se hace comúnmente con un análisis de océano azul de la innovación. ¿Okay? O sea, me analizo innovadoramente el cómo yo estoy innovando. Y una de las conclusiones que se ha visto es, decido no automatizar algunas cosas. Porque con eso, mientras el resto automatiza, yo hago otra cosa. ¿Ya? Lo hemos visto, la experiencia del cliente hoy día es humana. Humana. Puede haber una aplicación móvil para generar un encuentro, un contacto, pero es el momento. ¿Ya? Revalorizar lo que no es visible. Existe una tendencia por la automatización total a que todo lo que es visible se puede, o sea, tiene valor. Lo que no se ve, mira, no aporta valor. Pues mira, la diferencia está en el valor. Es como cuando hace años atrás compraban estos cuadros que se hacían con tecnología NFT. ¿Quién vio un NFT? Uno veía un cuadro, pero el otro era un electrón, un fotón. Nadie lo veía y eran cuadros que valían millones. O este señor que un día rompió un cuadro y vendió la rotura del cuadro. ¿Ya? O sea, el hecho de romperlo, el acto, ni siquiera el acto romperlo, y lo vendió miles de dólares. Alguien ahí lo compró. Bueno, pues eso es valor. ¿Ya? Y diseñar con sentido. La tecnología no sustituye propósito, lo amplifica, pero hay que saberlo amplificar. Conclusión de esta historia, decidir quién automatizar es una decisión estratégica, no una renuncia. Yo siempre digo, yo tengo empresas, clientes que han decidido no innovar porque no tiene sentido y son exitosas. Hay que revalorizar lo invisible, diseñar con sentido, ¿ya? El diseño es más importante que la tecnología, ¿ya? La innovación más audaz no se programa, nunca se ha hecho. Se diseña con intención, se decide con criterio y se activa con humanidad. Pero claro, yo me preocupo
porque se encuentran estas personas que dicen que para humanizar un texto de inteligencia artificial voy a usar otro software de inteligencia artificial, creo que la humanidad se me perdió en el camino, ¿ya? No digo que no son humanos, sino que se puede haber perdido. Bien, ¿qué onda le puse a este? No sabía qué nombre darle, ya no sabía qué dar. Entonces, ¿de qué onda estamos hablando? Hay que ir donde nadie miraba, porque ahí alguien innovó. Las principales innovaciones en la historia de la humanidad han venido de la observación diaria. Casi todo lo que usamos hoy día, yo estoy en un escritorio ahora, veo todo lo que tengo alrededor, todo fue una innovación en su momento. Hoy, al día de hoy, ya son avances tecnológicos, porque han habido mejoras, ¿ya? Pero surgió de que alguien observó algo, vio una necesidad, ¿ya? Pero es gente que observa. ¿Ya? La innovación ocurre en todos lados, en todos lados. Y siempre la innovación invisible ha existido, siempre, siempre. Gente pensando, gente conversando, gente discutiendo por qué vamos para allá, gente discutiendo por qué vamos para acá. Hoy día mismo me encontré con una situación bien extraña, ¿ya? En que ayer tuvimos una reunión con una empresa, ¿ya? Y con un cliente, y me dijo, vamos a tomar una decisión, ¿ya? Y acordamos de 10 puntos, dos que los íbamos a modificar y entre ambas partes íbamos a mejorar, ¿ya? Pero resulta que hoy día me llega un correo al que dice, no, se cambia 7 de 10. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Ahí hay una pérdida de humanidad. Porque, ¿qué pasó con la conversación? ¿Qué pasó con el acuerdo? Es más, había un contrato, hay documentos firmados. ¿Qué pasó? O sea, por eso digo yo que es más importante la educación que la formación. Distinto habría sido decir, oye, ¿sabes qué, Cristian? Ayer discutimos dos cosas, pero lo hemos seguido reflexionando y vimos que a lo mejor habría que discutir otros más, otros puntos más, 5 más, ¿ya? Pero conversémoslo y no poner un correo y ya está. Porque en este minuto llegó, bueno, pues, ¿qué es esto? ¿Una dictadura? ¿Ya? No, no son así las cosas. Entonces, es muy importante la educación, ¿ya? No se trata de lanzar nuevas aplicaciones, sino rediseñar relaciones, procesos y narrativa. Supongo yo que me tocará ese trabajo con estas personas, de rediseñar relaciones, pero cosas no se hacen así. ¿Ya? Hay respeto humano. Le pongo otros ejemplos de cómo se han ido rediseñando estas relaciones. ¿Y qué es innovación invisible? Muchos dirán, no, es que si se usa la tecnología, están usando tal cosa. Olvídense de eso. Olvídense. Piensen en el resultado. Agua de Barcelona. ¿Ya? Innovación invisible plena. Ellos han puesto todo un sistema de escuchar al ciudadano. ¿Por qué? Barcelona es una ciudad que se nutre de agua, de napas subterráneas. No llueve tanto, hay poca agua, Europa tiene sequía hace mucho tiempo, etcétera. Y básicamente dijeron, a ver, no podemos nosotros abordar toda la problemática del día a día que tienen nuestros clientes. Escuchémoslo. Entonces tienen un proceso de escucha activa. Su área de innovación está concentrada en escuchar al cliente. Le pueden pasar una app o van a la calle y conversan con el cliente, porque no todos usan tecnología digital para mandar un mensaje a la empresa, que además te cubre. ¿Ya? Van, lo escuchan, educaron a sus trabajadores. Entonces, tienen un proceso de escucha activa, porque el ciudadano está aportando o está haciendo cosas con el cuidado del agua, que ellos como empresa, si toman lo que está haciendo una persona para ahorrar agua y ven que es útil, lo pueden replicar, socializar, automatizar, etcétera. ¿Ya? Luego tenemos Octopus Energy, que le llaman la empresa del liderazgo democrático, pero no es el democrático clásico, sino que aquí es otro modelo de gestión, muy poco estudiado, pero es una empresa que nace energía verde, nace en Londres, está en Londres y bueno, pues tiene muchos estilos de liderazgo poco comunes. Por ejemplo, todos deciden, todos votan, etcétera. Y una de las cosas interesantes que hizo es que optó que sus agentes, o sea, sus vendedores, cuando digo agentes no estoy pensando en software, sino en seres humanos, le dijeron, vamos a poner inteligencia artificial ya, para que les ayude. Y observaron que si dejaban que la inteligencia artificial transcribiera y resumiera documentos, ¿ya? Le dijeron a su equipo y los prepararon, decirle, preocúpate de analizar los casos sensibles. O sea, acércate a nuestros clientes. ¿Ya? ¿Qué ocurrió en la práctica? Que la inteligencia artificial, en lugar de eliminar a los humanos, los repotenció. A mí me espanta todavía cuando dicen, no, estoy usando inteligencia artificial y voy a sacar gente. Hombre, a ver, después de tantos años de escuchar que el activo humano es lo más importante, y de repente el mismo que me dice eso, porque así ocurre, háganle el seguimiento a las personas en LinkedIn, por ejemplo, que después de unos años dice, ahora que tengo esto, saco gente, pues, ¿qué pasó? Veo muchos unicornios que parten con una idea de propósito de atender personas y a la primera que tenga inteligencia artificial, fuera. Entonces, algo está pasando. Y luego un caso que me tocó el año pasado con una estudiante de doctorado que quería hacer un emprendimiento que básicamente era cómo prevenir los desastres naturales, un sistema de alerta temprana en el norte de Argentina. ¿Ya? Me puedo equivocar quizás porque es una historia bien grande, que tiene mucho estudio, pero claro,
todos los mecanismos de respuesta automática de prevención de desastres son muy rápidos, ya muy automatizados, pero no tienen la casuística. Y ahora con todo esto del cambio climático, que aceptémoslo o no, es un hecho que el clima está cambiando. Ya las 4 temporadas o las 2 temporadas, según en qué lado del planeta veamos, o la única temporada para los que estamos en la mitad del mundo, se nos ha ido moviendo el clima, se nos ha ido moviendo. Ya en enero hace frío, en otros dirán que hace calor, pero no era antes así. Va cambiando. O en un día tenemos olas de calor y mañana tenemos olas de frío. ¿Ya? Entonces, claro, los algoritmos no aguantan tanto, ¿eh? No aguantan tanto. ¿Ya? Y la predicción varía mucho, varía muchísimo. Entonces, lo que trabajó esta persona, esta chica, fue básicamente conversar con los agricultores sobre los patrones climáticos tradicionales. Y empezó a conversar con ellos y ahí había mucho conocimiento. ¿Dónde estuvo la diferencia? Que no se fue con el estilo clásico de decir, vamos a automatizar, a gestionar el conocimiento de los agricultores. No, vamos a ir a escucharlos. Vamos a ir a escucharlos. ¿Ya? Lo mismo que hace Aguas de Barcelona, la escucha activa. Esa escucha humana, cercana. Y vamos a ir a vivir con ellos para ver cómo funciona. ¿Y qué se hizo? Muy simple, se les escuchó y ¿qué resultado se tuvo? Se aumentó lo que se llama la resiliencia climática o la resiliencia humana ante los cambios climáticos. Se han reducido las pérdidas, y miren esto, por heladas, sequías, inundaciones, etcétera, porque le está pasando de todo en un año gracias al conocimiento ancestral y local. ¿Ya? Estos 3 casos son de innovación invisible. Quise poner una gran empresa, ¿ya? Muy conocida, pues de Barcelona, una de energía y un proceso humano. O sea, se puede hacer en todos lados. ¿Ya? Bien, para ir cerrando mi presentación del día de hoy, hay que reivindicar lo humano. Cuando todo se automatiza, lo único verdadero caso es tu criterio. Es tu criterio. Que yo creo que ha quedado muy, muy claro, muy, muy claro. La innovación imposible no compite con la inteligencia artificial. Ojo, repito, la innovación invisible no compite con la inteligencia artificial. Son dos ejes que hay que saber conectar. De hecho, ni le interesa. Le interesa salirse de la comoditización de la inteligencia artificial, del uso repetitivo y poco humano. ¿Ya? Poco humano. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tratar de recordar, ¿cierto?, que la transformación siempre sigue estando en la decisión humana. ¿Ya? Incluso hoy en día ya hay equipos muy maduros en las organizaciones que usan la inteligencia artificial para procesar información, pero están continuamente informándose, leyéndose, cosas que saben que en los software, porque en el fondo una inteligencia artificial es un software, ¿ya? Un robot es un software, ¿ya? Es un conjunto de máquinas. La nube, la famosa cloud, son computadores encerrados en un galpón con mucho aire acondicionado porque generan calor. O sea, todo es finito, ¿ya? Lo infinito está en el propósito, el sentido, el criterio humano. Eso es infinito, ¿ya? Eso es infinito. Otra historia que les voy a contar. Este es un caso real mío. Esto lo he disfrutado muchísimo. Lo he disfrutado muchísimo, muchísimo. Este es un artículo que yo publiqué el 29 de abril del 2009. Lo publiqué, es mi primera publicación en mi blog, ¿ya? En uno de mis dos blogs, ¿ya? Lo publiqué el 29 de abril y es la fecha de mi cumpleaños. Así que por eso dije, voy a poner esto que es muy viejo, ¿ya? Muy viejo. Escribí un texto, eso que está ahí escrito, lo escribí yo, le di muchas vueltas, ¿ya? Para escribir cuáles son los principios fundamentales, humanamente fundamentales, de la gestión de proyectos, ¿ya? Tema que hasta el día de hoy está vigente, está completamente vigente después de tantos años. Listo, lo escribí. Y me entró un poco la curiosidad. Dije, hoy día existen unos software que analizan si lo que escribiste se generó con inteligencia artificial. Pero no lo hice por validar mi texto, sino mi cerebro cómo funciona. Y esto es una cosa que ustedes deben hacer siempre. Dejen de echarle la culpa a los otros. Es que la empresa no cambia. A ver, cuando dices la empresa no cambia, estás diciendo que el otro no cambia. ¿Y tú cambiaste? Probablemente no. Probablemente. Como le decía hace un rato atrás, en esta reunión que tuve ayer, que me dicen cambiemos 2 cosas de 10 y después me dicen cambiemos 7 de 10. Oye, pero eso es porque alguien quiere imponer un criterio, no quiere modificar su patrón de conducta, qué sé yo, ¿ya? Pero ojo, entonces yo agarré este texto, este pequeñito texto que está ahí, el blog mi primer artículo es cortito, ¿ya? Y lo puse en estos motores que analizan si tu texto fue hecho con inteligencia artificial. Piensen cuál sería la respuesta, ¿ya? Si aplicamos determinismo tecnológico, diríamos muy bien. Ah, no, es que esto lo hizo Christian, lo hizo un humano. La inteligencia artificial es súper brillante para detectar que esto no tiene nada de humano. Tendrá alguna frase que se repite, cosas así. Bueno, vamos a ver qué pasó. 96% de lo que escribí fue generado por inteligencia artificial. Ojo con esto, no es menor.
no es menor. No he entrado en el análisis. Alguien estudiará estas cosas. Puede ser que mi forma de raciocinio, la forma en que redacté, fue muy predictiva y como los motores siguen patrones, probablemente digo esto como es muy lineal, porque seguí el castellano tradicional, ¿ya? La forma cartesiana de describir las cosas, pues eso es pensamiento lineal, lo hace una máquina 96%. Lo otro es que a lo mejor algún motor de inteligencia artificial está copiando cosas de mi blog y lo está metiendo en los motores y se está creyendo que eso lo hizo una máquina, cuando en realidad si lo copiaron de mi blog, hoy día se están alimentando y fue entrenando los motores de inteligencia artificial con lo que está en los blogs. Mejor dijo, oye, esto lo encontré, está copiado y no lo pensó, no lo pensó. Ojo, el 2009 nadie copiaba, nadie hacía estas cosas, o era poco común, etc. Pero lo digo porque hay gente que va a decir, no, Cristian, copió este artículo. A ver, dice el 2009. Es más, hagan ustedes la prueba con alguna de estas maquinitas, ahí lo puse que se llama Just Don't. Yo sé esta, ¿eh? ¿Ya? Hagan la prueba. Anoten ideas de ustedes a manos, ¿ya? Ordenadas, y pásenselo esto, a ver qué pasa. Pero con esto también quiero romper algo. La inteligencia artificial todavía está en pañales. Todavía está en pañales. Aparte que es un hecho anecdótico genial, porque eso puse ahí, ¿what? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo probé con otros y seguí igual. Y seguí igual. Incluso puse un texto que lo escribí yo garabateado, puse 3 ideas mías y sueltas, las escribí. 90 y tanto% fue hecho por inteligencia artificial. Una, dos, o yo ya estoy codificado, cosa que me asusta, o me han copiado, ¿ya? Y esto ya entró en los motores de inteligencia artificial y nadie se ha enterado, o todavía hay que seguir educando a la inteligencia artificial. Pero claro, si yo lo miro desde fuera, si yo aplico esto sin criterio, diría, no, Cristian copió. Pero si alguien aplica criterio, decir, oye, a ver, espérate, ¿será esto cierto? Yo conozco a Cristian. Cristian suele copiar, o sea, y cómo te pone la fuente, ¿ya? Además, el texto tiene hasta faltas de ortografía, o sea, pues no lo he tocado, quiero que esté original. Entonces, el criterio humano permite determinar esto. Alguien dirá, cambiemos la herramienta Chastone por otra para probar. Alguien dirá, Cristian, ¿qué pasó? Verifiquemos que te han pirateado el blog. Cosas así. Eso es criterio humano. ¿Ya? Desgraciadamente, las empresas se están llenando de personas que van a decir, no, esto tiene 96% de IA. Y con eso matamos la innovación. Y obviamente estamos cayendo en errores garrafales. ¿Ok? Bien, con esto, liderar es elegir con conciencia, no reaccionar con sistema. El nuevo poder es invisible. Hay que diseñar espacios donde otros puedan innovar. Y lo otro, si aún hay que ver si aún quedan humanos con humanidad. Yo espero algún día estar en esa categoría porque luego el ejercicio, 96%, me estoy preocupando si tengo esa humanidad o ya estoy codificado. ¿Ok? La innovación invisible no crea ideas, crea el espacio para que se escuchen nuevas voces. Eso es muy importante. Y aquí una historia anecdótica también, me ha pasado mucho, cuando me toca trabajar con personas como agentes de innovación, agentes de transformación del cambio, etcétera. Ya hay empresas que me están diciendo, Cristian, siempre postulan los mismos. ¿Cómo hacemos que postulen los que hacen el trabajo? Porque obviamente los que postulan pasan en talleres y están fuera de sus labores, actividades laborales. ¿Cómo hacemos que vengan los que están en el día a día y conocen? Sencillo, porque el que hace bien el trabajo está metido en su trabajo y no hay más. ¿Ok? Bien, para cerrar, lo que escasea es el criterio, abunda la sensorización visual, el scroll de Instagram, estar todo el día moviendo el dedito. Hay que aplicar un liderazgo sin apellido, absolutamente sin apellido, ¿ya? Hay que hacerlo sin ruido. Hoy día todos esos unicornios que se hicieron charlas maravillosas están quebrando, están saliendo, están despidiendo gente, etcétera. ¿Ya? Todo esto va más allá del ADN. Y la innovación invisible es muy sencilla. Comento esto porque esto se ve a diario, a diario. Eso de, te voy a poner el caso de Henry Ford, aquí, el caso de Crocs, ya las zapatillas. No, la innovación se ve a diario. Y esto fue hoy día. Innovación invisible. Una científica, mujer, consiguió que la UNESCO financie cuidadores de niños. ¿Por qué? Porque muchas mujeres científicas no pueden ir a congresos internacionales o no pueden participar, ya sea viajando o desplazándose a un sitio, porque no tienen quien le cuide a sus hijos. Y lo que consiguió fue una beca UNESCO para que científicas puedan tener un cuidador o cuidadora de sus hijos y puedan ir a crecer en conocimiento y compartir y conocer su conocimiento. Eso es innovación invisible. De eso quería hablarles, de eso quería comentarles el día de hoy. Y con eso cierro
mi presentación y quedo abierto a preguntas. Vi por ahí que alguien había preguntado, perdónenme, yo me apasiono mucho con estos temas y no había visto las preguntas, pero estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias. Claro que sí, estimado doctor Cristian. Tenemos aquí una pregunta de Fernando que dice, ¿cuánta importancia tiene que ver que nuestras indicaciones que le damos al chat GPT en que desarrolle un tema de acuerdo a nuestras solicitudes y desea dar una respuesta afirmativa a lo que requerimos? Bueno, creo que es más que todo un comentario, ¿no? ¿Cuánta es la importancia que tiene que ver nuestras indicaciones, ¿no? En todo caso, yo diría lo siguiente, mira, Fernando y todos los que nos escuchan, esto es como cuando uno hablas con una persona. ¿Cuántas veces a ustedes no les ha pasado que ustedes le explican algo a alguien? Su hijo, su hermano, su pariente, un empleado, un jefe, dice, este no me entendió, ¿ya? Pasa lo mismo con la máquina. A veces hay que dar mucha información para que una persona que me escucha pueda entender y generar el resultado que yo espero. Con la máquina pasa lo mismo. La diferencia entre que si yo le digo algo confuso a una persona, la otra persona me va a decir, oye, me confundí, no te entendí esta parte. O sea, obviamente si no te tiene miedo, porque hay mucha gente que tiene miedo y se acepta todo y después trata de hacer algo. Estoy hablando de alguien que no tiene miedo. Pero una máquina va a decir perfecto y ya está. Y de hecho hubo un cambio en ChatGPT. Al inicio tú le decías cualquier cosa y te ponía a dar respuesta. Hoy día te pregunta, ¿usted me está diciendo que me quiere hablar de esto? ¿Ya? Ahí están tratando de que haya un feedback, ¿vale? Entonces, ¿es importante? Por supuesto. Mientras más información, más contexto le doy, mejor. Mucho mejor, ¿vale? Muchas gracias por su respuesta. Aquí hay otra pregunta de Victoria. Pregunta, al escuchar la anécdota del expositor con respecto a su artículo, ahora me preocupa porque la inteligencia artificial está robando nuestros escritos. ¿O cómo es eso? A ver, a ver, Victoria, mira, yo no usé la palabra robar, porque de momento que lo puse en un blog, lo puse abierto, ¿ya? Además, en 2009 no existía toda esta preocupación por la protección de datos personales, lo publicaba, pero confiaba en que si alguien va a leer tu blog, te va a citar. Pero ya la gente no lo hace así, llega y copia. Y los dueños de las herramientas de inteligencia artificial que quieren entrenar a sus máquinas dicen, esto está a disposición de todos, lo uso. O sea, no te robaron, lo concediste, ¿ya? Por eso hoy en día, acuérdense, cuando van a escribir algo en un blog, en un comentario en un foro, lo que ustedes quieran, lean las instrucciones, ¿ya? Preocúpense, ¿qué pasa cuando yo aprieto clic y mando el mensaje? Eso no te lo dice nadie. Yo hace muchos años, hace 20 años atrás, yo me preocupaba mucho de la informática jurídica y la legislación informática, que hoy día se llama protección de datos personales, etcétera. Y hubo una charla de un colega, abogado, que hizo una charla genial, se llamaba ¿Sabes lo que pasa cuando haces OK? Clic. Nadie sabe, hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? No es que nos estén robando, están usando lo que nosotros ya concedimos. Nosotros ya le entregamos nuestra alma al mundo digital desde el momento que empezamos a usar las tarjetas de crédito. Yo hace muchos años atrás, a fines del siglo pasado, yo ya hacía clases, yo decía, oye, del momento que yo paso la máquina, mi tarjeta de crédito en un supermercado, le entregué mi alma al supermercado y a la tarjeta de crédito. Hoy día ya estamos entregados. Otra cosa es que hay que cuidarse. Hay un artista de artes marciales, es un actor de artes marciales, que él por contrato impide que le graben en formato digital sus movimientos de artes marciales. ¿Por qué? Porque es mi propiedad intelectual. Algunos dirán que es exagerado, que no quiere compartir su conocimiento, pero es una decisión humana, ¿vale? Muchas gracias por su respuesta. Aquí Raúl pregunta, tengo un compañero de trabajo, bueno, en realidad es un comentario también, tengo un compañero de trabajo de una maestría en educación y su asesor le respondía que su tema estaba redactado por inteligencia artificial, pero en realidad es que el compañero es bien metódico, su forma de redactar simula a una inteligencia artificial. Era el mismo caso, ¿no? Bueno, yo diría al revés. La inteligencia artificial está simulando un comportamiento nuestro, ¿ya? Eso de que yo simulo, no, no, espérate, las cosas como son. La inteligencia artificial le hicieron seres humanos educados en escuelas de ingeniería, método cartesiano, kantiano, lineal, etcétera. Y eso lo hemos traspasado. Luego que dicen que la inteligencia artificial tiene otras facetas, sí, por supuesto, pero estamos esperando. Estamos esperando.
Ya les mostré el caso. No quiero decir con esto que ahora también hay gente que va a abusar de esto, va a copiar y va a decir, profe, es que el doctor está y presentó que esto está mal. No, no, hay gente que copia, ¿ya? Pero sí, somos metódicos, ¿ya? Somos metódicos. Es más, Desde- hoy día mismo le mandé esta foto, le dije, oye, va a pasar esto, me pasó esto, le dije yo a un colega que es experto en inteligencia artificial. Me dijo, oye, en una universidad yo mandé un paper que lo escribí yo a mano, ¿ya? A mano significa que lo hice yo, ¿ya? Ni siquiera le pedí corrección de castellano o inglés del artículo. Lo hice yo a la antigua, picando piedra, y me dijo que aplicaron un software y dijeron que estaba copiado. Ahí viene el criterio humano, ahí viene el criterio, ahí viene. ¿Y cómo se resuelve? Pues preguntándole al autor preguntas buenas. Si tú le preguntas cosas directas de lo que está escrito, pues yo soy profesor también y me pasan estas cosas, yo le pregunto, oye, ¿cuáles fueron tu línea argumental para llegar a esta conclusión que has puesto en tu trabajo? Si la persona lo hizo él, la persona lo hizo, te va a responder con todos los argumentos, incluso con las fallas metodológicas que tuvo, se le van a salir y te lo va a mostrar. Pero si empiezas a decir, bueno, es que yo creo que sí, que acá, etcétera, es que no hay argumento. Entonces perdió la línea argumental, lo sacó inteligencia artificial. Ahí es lo que yo quiero hablar, lo que yo hablaba, el criterio, el propósito, la decisión, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso se resuelve de esa manera. Ahí ya es el problema del profesor, no es del alumno. Correcto. Muy bien, doctor Cristian. Aquí hay otra persona que se llama Cristian, también como usted. Dice, como docente es un verdadero reto el uso de la inteligencia artificial, ya que los estudiantes en todas las áreas lo realizan con la inteligencia artificial. ¿Cómo utilizar estas inteligencias artificiales para construir conocimiento lógico desde la perspectiva como humano? Ya, mira, quizás voy a dar una respuesta que puede considerarse evasiva, ¿ya? Pero es porque no hay una Mm, respuesta directa, ¿ok? Quiero decir ujú. eso, no hay una respuesta directa. Creo que una respuesta que a quien se la formule te puede decir cosas distintas, ¿ya? Eso clarísimo. Lo voy a hablar desde la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es Mm, esta taxonomía que dice cuáles son nuestros niveles de aprendizaje: reproductivo, transferencial y crítico creativo. Nosotros cuando somos pequeños, ¿ya? Los colegios son muy ¿cómo se llama? Reproductivos, o sea, nos enseñan en matemáticas. claro. 2 más 2 igual 4, que es muy útil. Luego empezamos en lo transferencial, que es, puede ser que 2 más 2 no sea 4, o se aplica la suma de A más B te da un resultado. Uno empieza a transferir el conocimiento reproductivo hacia otros campos. Y luego viene el crítico creativo. Creo yo que la inteligencia artificial, y no solamente en el mundo docente, en el mundo empresarial, porque hoy día hay ejecutivos, ingenieros, empresarios, administradores, licenciados, universidades, en las empresas que generan informes con inteligencia artificial. Y le dicen al jefe, aquí está el informe, ¿ya? O sea, no es un problema académico, es ya un problema de educación, más que de formación, ¿ya? Creo que la inteligencia artificial me va a ser muy útil, y lo digo yo, a nivel reproductivo y transferencial. Investígame esto, sácame esto, etc. En el nivel crítico creativo es donde la docencia y los jefes es donde más deben trabajar. Lo digo en los dos ámbitos. Académico, bueno, pues lo que antes hacíamos en 100 horas, hoy día lo harás en 20 gracias a la inteligencia artificial, y te va a quedar 80% del tiempo dedicado a tu formación para trabajar el pensamiento crítico creativo. Antes no podíamos, porque teníamos que ser muy reproductivos, muy transferenciales, y hemos funcionado así. Yo me eduqué así, ¿ya? Yo me eduqué así, y puedo pensar distinto, y no pasa nada, ¿ya? Pero ahora voy a tener más tiempo para pensamiento crítico creativo, y ahí los docentes deben ocupar ese espacio, deben ocuparlo. Por otro lado, si yo soy directivo, tengo un área de negocios y veo que mi gente ahora, qué bueno, me está mandando informes más claros, más completos, porque se apoya en la inteligencia artificial y en los datos de mi empresa, ¿ya? Cuidando lo que es la protección de datos personales, no usar datos indebidos, de la competencia, etcétera, todo lo correcto, pues genial, ahora mi personal tiene más tiempo libre. Y tengo dos opciones, o les digo, chicos, trabajemos de lunes a miércoles y ya recursos humanos me dirá cómo vemos el tema de su salario, lo mantenemos porque la productividad es la misma, o hacemos un ajuste. Eso ya es otro debate. Pero como directivo puede ser, oye, oye, lo que antes hacíamos en 5 días, ahora lo hacemos en 2. ¿Qué hacemos en los siguientes 3 días? Bueno, dirán irse a la casa. Después de mi charla dirán, vámonos a la casa, ¿no? Pero dirán, oye, ¿por qué no vemos optimizar cosas que no hemos abordado? El mundo científico ya lo está haciendo. Está usando la inteligencia artificial para resolver una serie de problemas que matemáticamente tomaba mucho tiempo resolverlo y ahora matemáticamente son muy rápidos, ¿ya? Incluso muy complejos, ¿ya? Pero como son reproductivos transferenciales o están en esa categoría, muy rápido. Entonces, los científicos se preguntaron, ¿qué hacemos con el tiempo libre? ¿Ya? Pues vamos a pensar y vamos a agarrar, abrir el cajón
con todos esos problemas que antes no podíamos resolver o no teníamos tiempo, los saco del cajón y me voy a poner a pensar en ellos. Ese es el gran desafío en empresas y en la formación. Muchas gracias por su respuesta, estimado doctor Cristian. Tenemos una pregunta de Ecuador, dice, ¿no? Rodrigo y Jafet. Dice, ¿qué estrategia se debe utilizar para proyectar a la innovación invisible las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje? ¿Cómo evitar que la inteligencia artificial cause un impacto negativo en el desarrollo del pensamiento crítico dentro y fuera del aula? Ya, esa es una pregunta con varias aristas, ¿eh? Creo que voy a partir con lo último que dijiste. Mira, hace poco se hizo un estudio que se circuló muchísimo en redes sociales, es un artículo serio, ¿eh? Que se observó que las personas que usan mucho la inteligencia artificial baja su capacidad cognitiva. Cognitiva. Ojo, capacidad cognitiva. Y eso es muy delicado. Porque en realidad la inteligencia artificial debería ser hacernos crecer la inteligencia cognitiva. Y tomo el ejemplo que hice antes. Si tengo más tiempo libre, crezcamos investigando esos problemas o esas situaciones que antes no podíamos absorber porque nos faltaba tiempo, era muy complejo, pero ahora tenemos las herramientas, nuestro cerebro va a estar dedicado a otro nivel de intelectual, etcétera. ¿Qué ocurre? Porque la gente empieza a usar, pero esto ocurrió con Google, ¿eh? Ojo, no es que la inteligencia artificial, porque es un comportamiento humano. ¿Qué hacía la gente con Google? Pues le pregunto a Google cómo ir a tal sitio, cómo ir a este otro, y yo lo noto. Por ejemplo, te voy a dar un caso real. Yo tengo 58 años, yo nací sin teléfono, sin teléfono. Mi primer teléfono fue de disco. Era antes cuando uno quería comprar un teléfono, se ponía en una lista de espera que tardaba 2 años. Y te tenían que tirar el cable, hacer pruebas, marcabas. Y yo me sabía los números de teléfono de más de 50 personas, de memoria, de memoria, de memoria. Hoy día me preguntas, oye, a veces no me acuerdo el teléfono de mi hija. ¿Ya? Sí, es que dicen que, es que ahora le digo, conéctame con Karina, que es mi hija, ¿ya? Mi chica mayor, ya tengo dos hijas. Claro. Elena, le digo, conéctame con Karina. Sí, pero mi capacidad cognitiva se bajó, se bajó. Ya con Google se había observado este fenómeno. Ahora va más rápido. Mm, A las empresas y a las universidades decir cómo le va la capacidad cognitiva. Si nos quieren convertir en autómatas o dependientes de la tecnología, obviamente no se va a permitir que se desarrolle nuestra capacidad cognitiva. Y acoto algo más. Ya hace muchos años el periódico El País de España hizo un estudio, o sea, una observación, ni siquiera fue un estudio, había que salir a la calle y mirar. ¿Ya? Fue a ver dónde estudiaban los hijos de los grandes multimillonarios tecnológicos. Sí, obviamente estudiaban en colegios carísimos, en barrios exclusivos, pero habían reglas claras. En los colegios se prohibía Internet. ¿Qué? El mismo señor que me está vendiendo Internet a sus hijos, claro, porque les hacen hacer cosas que su cerebro se mueva. Esto es como, el cerebro es un músculo. Si tú obligas al músculo a pensar cosas muy sencillas o muy complejas, se está moviendo. Pero si el músculo es, hago clic, pregunto tres cosas, igual me va a decir algo, pues el músculo se atrofia. Y eso está en un artículo, no, no, en una investigación del periódico El País hace muchos años. Y es más, le prohibían a sus empleados, le hacen las nanas, los empleados, los choferes, les prohibían usar el teléfono móvil mientras estaban con los hijos, para que no tuvieran ese comportamiento. Y ahí vemos algo claro. Se está preparando a los directivos, a los tomadores de decisiones, a pensar en condiciones no tecnológicas que te desarrolla el cerebro humano. claro, Al resto de la es cierto. humanidad nos están poniendo en condiciones de usa esto porque te va a ayudar. Claro, es obvio el mensaje. Con eso respondí lo último. Si me puedes repetir, Jimena, la primera parte de la intervención, de la consulta o intervención de este señor, si me repites. Sí, dice, primero dijo, ¿qué estrategias se debe utilizar para proyectar a la innovación invisible de las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje? Ya, casi lo voy a responder fuera del mundo de la inteligencia artificial. Mire, cuando uno trabaja en innovación, ya, uno lo que más busca es la variedad intelectual. La variedad intelectual no significa tener puros PhD, no, gente que tenga ideas, orígenes, culturas, etcétera, distintos. Porque cuando uno escucha a una persona de una cultura distinta, solo eso, que viene del país de al lado, ya las cosas se empiezan a ver. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha a una persona que es un pensamiento distinto, ya una forma de ver el mundo distinta a la mía, si yo obviamente estoy abierto, ya, a escuchar esa idea y decir,
¿por qué esta persona piensa esto? ¿Ya? Voy a procesarlo. Otra cosa es que yo esté de acuerdo con él, o no. Es muy distinto. Yo puedo decir, mira, te escuché, te entiendo tu forma de razonar, entiendo tu lógica de trabajo, pero no estamos de acuerdo. Pero podemos convivir tranquilamente. Cuando hablamos que la inteligencia artificial entra en la innovación y las inteligencias múltiples, multipropósito, etcétera, entran, es que ocurre un fenómeno opuesto. Y lo mencioné ligeramente y sin pensar en esta pregunta hace un rato atrás, cuando dije, en muchas empresas ya nos encontramos hoy en día con que los que quieren promover la innovación dicen, vamos a hacer una convocatoria para tener agentes de innovación. Y ellos mismos dicen, llegan los mismos de siempre. Bueno, ahí estamos matando esa variedad que se busca. Por eso yo decía, no, 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 vamos a hacer una cosa distinta, va a venir gente que no ha venido nunca, gente de diferentes áreas, aunque vengan un poquito obligadas, las vamos a hacer venir, porque siempre van los mismos. Y si van los mismos, la generación de ideas empieza a homogenizarse. ¿Qué ocurre con la inteligencia artificial? Para meterla, ya que estamos hablando de eso, es que te homogeniza. El año pasado, un señor, un profesor de una escuela de negocios, contó esta historia, y yo la he visto ya en la universidad, ¿ya? Y lo estoy viendo en la empresa, y eso es triste, ¿ya? Porque incluso yo puedo caer en eso, ¿ya? No me excluyo nunca de estas cosas. Y es la siguiente, el profesor dijo que mandó un trabajo, un caso de estudio en un MBA, y todos los alumnos llegaron con los mismos resultados o parecidos, el mismo criterio. Y preguntó qué pasa, porque es el mismo caso que yo le pregunto todos los años, porque era el caso estrella, ¿no? Que el profesor repite todos los años. Pero decía, todos los años los grupos traen ideas distintas. Oye, me da igual que estén acertadas o no, pero había un debate. Ahora todos llegaron homogéneos. Y les preguntó, chicos, ¿usaron ChatGPT? Sí, todos, todos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con en la discusión, el debate? El poder hablar del error, ¿ya? Porque todos eran perfectos, pero oye, se parecen, ¿ya? Porque todos usaron ChatGPT, le escribieron cosas y ChatGPT respondió. Y respondió cosas homogéneas. Ahí está la respuesta. Tenemos que evitar la homogeneidad. Eso es muy difícil, ¿eh? Es Sí. muy difícil. Decirle a un estudiante, comparto lo que decía, decirle a un estudiante, usted copió de ChatGPT o lo usó, es delicado hoy en día, es muy delicado. Es muy delicado. Ya antes era delicado. Pero hay que jugársela. ¿Pero cómo? Con criterio. Como lo dice este profesor y yo le digo a usted. Preguntarle, oye, ¿por qué llegaste a esta conclusión? Porque él así llegó a esta conclusión este profesor. Lo mismo que yo dije. Oye, ¿cómo llegaste a esta conclusión? La persona que procesó, trabajó, incluso interactuó con inteligencia artificial, pero procesó, aplicó criterios, te va a poder responder con soltura. Otra cosa que le diga, mira, esto lo veo un poco chueco, te faltó analizar esto, etcétera. Pero si alguien usó ChatGPT, va a decir, bueno, mi criterio es que hice un prompt, lo hice más o menos inteligente. Y hice clic y salió. ¿Ya? Ese es el Sí. gran desafío. Muchas gracias, estimado doctor Cristian. Tenemos otra pregunta de Lucía. Dice, ¿cómo pueden las organizaciones generar valor sostenible mediante la innovación invisible en un Ujú. entorno donde la inteligencia artificial parece monopolizar la creación Ya. de ideas? Ujú. A ver, yo creo que en algún minuto la inteligencia artificial va a monopolizar la creación o va a ser más creativa, o mejor dicho, va a tener un nivel de creatividad cercano. ¿Ya? El test de Turing, ya algún momento lo va a superar la inteligencia artificial, o puede ser, o sea, eso está ahí en el sofismo científico, ¿no? En el determinismo. ¿Ya? Eh, a ver, si todos están, mira, el tema no es tanto de si están usando la inteligencia artificial. El tema viene de otro lado, que es más estratégico. ¿Ya? Más estratégico. Aquí me va a salir mi beta un poco de consultor. ¿Ya? Es más estratégico. Miren, el problema es que las empresas, los directivos, pero es por este pensamiento monosilábico, lineal que tenemos todos, ¿ya? Y le pasa a todos nos está pasando. Dice, ese está usando tal cosa y yo la quiero. Y compra lo mismo. ¿Ya? Mm. Entonces, no es que la inteligencia artificial está monopolizando, es que nos copiamos descaradamente. Y eso no es innovar, ¿eh? Es tener dinero y comprar. ¿Ya? Distinto a decir, mira, el tipo allá está usando, se instaló un motor de base de datos propio para su empresa, se lo compró tal empresa y todo eso, está haciendo estas cosas. Me parece que está bien que la competencia lo haga porque enriquece el mercado. Si tú quieres meter la innovación invisible, es llamar a tu equipo y decirle, oye, analicen lo que está haciendo el otro, váyanse a otros sectores, váyanse a otros sectores, no el mío. Por lo que les dije yo, el pensamiento diverso, ¿ya? Y busquen cosas que se están haciendo en otros sectores industriales o de servicios, lo que sea, pero que no sea el nuestro,
Tomen cosas y tráiganlas para acá. ¿Dónde está la innovación? No en lo que recopile la gente, porque a lo mejor van a decir, oye, jefe, ¿sabes? Nosotros somos del sector agroindustrial y fuimos al sector medalmecánico, que no tiene nada que ver, o al sector de las ciencias sociales, y descubrimos que ahí se aplica una cosa que puede ser útil para nosotros y nos da un diferencial. Ojo, eso es copia. Solamente estoy transfiriendo un conocimiento de un sector a otro. Ahí no hay innovación. ¿Dónde estuvo la innovación invisible? Vayan a mirar, pero piensen que a lo mejor van a ver cosas que ustedes de entrada van a pensar que no es útil en mi sector, pero consuman energía, consuman neuronas, porque ese es el mensaje ahora. Consumen neuronas, no bits. Ya consumen neuronas pensando, esto que están haciendo estos tipos, que es de otro sector, ¿cómo lo puedo traer a mi empresa? Y ahí estoy construyendo valor. Eso es innovación invisible. Eso que les acabo de decir, que es muy sencillo, porque se dan cuenta, es simplemente decirle a la gente, sale a la calle, anda a mirar, ¿ya? Pero con criterio, con decisión, etcétera, es re difícil. ¿Por qué? Las empresas somos jerárquicas, creamos organizaciones jerárquicas. Donde manda capitán, no manda marinero. Tenemos contratos de trabajo que dicen, oye, no te salgas de lo que te contratamos. ¿Ya? Pero están pasando estas cosas, como la empresa Octopus, que les mencioné hace un momento atrás. Pero no necesariamente la innovación invisible necesita empresas como Octopus, que se caracterizan por tener un estilo de gestión democrática, ¿ya? De gestión democrática, sino que puede ocurrir en empresas que necesitan ser jerárquicas, como Aguas de Barcelona, que lo necesitan porque es un recurso crítico estratégico, el agua. ¿Ya? Se puede aplicar en cualquier sector. ¿Vale? Eso es lo que puedo decir de esta gran pregunta que me hicieron. Claro que sí, estimado doctor Cristian. Tenemos bastantes preguntas, pero vamos a hacer un par más de preguntas para poder finalizar la ronda de preguntas. ¿Mm? Tenemos acá la pregunta de Máximo que dice, ¿qué incidencia tiene la innovación invisible en las mejoras del proceso productivo y en la rentabilidad? Lo mismo que se le pide a toda la innovación. Lo mismo. Hacer las cosas mejor, más económico, más seguro, con menos riesgo. Y eso incide directamente en la rentabilidad, la productividad, la eficiencia, la eficacia, la efectividad. El problema que nosotros vemos a diario, pero se corrige, es que muchas empresas usan la innovación para mejorar problemas que no necesitan innovación. Por eso cuando hay resultados dicen, pero si esto lo podríamos resolver de otra manera. Porque nos gusta hablar de innovación, ¿ya? Nos gusta. ¿Ya? Y si estoy innovando, cuando en realidad estoy metiendo un tornillo más en un proceso. Si tú lo usas de una manera distinta, ya tú puedes decir, oye, ¿por qué tengo que seguir con este proceso? ¿Por qué no hago un cambio? Y esa es la pregunta que la inteligencia artificial no puede responder. Si tú le preguntas, oye, está pasando este escenario, ¿por qué no me dices otras cosas? Se va a liar, se va a liar. ¿Por qué? Porque ¿por qué no? Es una crítica, es una pregunta crítica de la sensibilidad humana. Y eso lo ve uno, no lo ve la máquina. ¿Ya? Si uno quiere aumentar la productividad, hacer la innovación invisible, son estos casos que lo dije. Oye, si la competencia está haciendo cosas muy buenas y depende de la tecnología, pues a ver, yo voy a mandar a mi gente que está bien entrenada, confío en ellos, ¿ya? Y no necesariamente tienen que ser los creativos, los que andan siempre dando ideas, sino a lo mejor voy a tener que mandar a mirar fuera a ese técnico que está todo el día metido en un laboratorio, que no tiene tiempo para pensar otras cosas, ¿ya? Y dice, oye, ¿por qué no te vas a otro lado y busca? O léete estos artículos, anda a un congreso, tráeme ideas frescas. No importa que no sean innovadoras, tráelas, pero que sean cosas de otros lados, de otras miradas. Porque todas las innovaciones grandes es mirar al sector de al lado, a otro sector. Entonces, sistematizar eso es muy difícil también, porque las empresas creamos departamentos con un perfil, pero si yo les dijese, los que trabajan en empresas lo van a entender, la complejidad. Oye, eh, vamos a crear un departamento, ¿ya? Donde todas las personas tienen que ser de títulos profesionales distintos, diversidad, etcétera. Eso no puede ser. ¿Ya? Tienen que ser o contadores, o marqueteros, o ingenieros comerciales, o este otro. Tienen que cumplir un perfil. Pero no, yo quiero gente que piense distinto. Yo lo viví una sola vez en una universidad. Eso sí, estas cosas se pueden experimentar en una universidad. Un profesor creó un departamento, no voy a decir cuál, porque seguramente puede salir una infidencia. Creó un departamento donde dijo, todos los profesores deben venir de diferentes líneas de conocimiento. Y ese departamento ha resultado ser súper competitivo hoy en día. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay mecánicos, hay electricistas, hay psicólogos, hay médicos, hay abogados adentro, en un departamento. ¿Ya? No le voy a decir cómo se llama porque se va a saber, pero no puedo decir. Entonces, Sí.
el mismo problema lo analizan de diferentes miradas y como son científicos, también investigan en sus áreas de conocimiento y se enriquecen mucho más. En una empresa puede ser más difícil y en una universidad, ojo, también, también. Pero están sacando patentes, que es lo que busca el mundo empresarial y el mundo académico. ¿Vale? Entonces, la innovación invisible hay que llevarla por ahí, ¿eh? Así es, estimado doctor Cristian. Y la última pregunta que vamos a realizar es la de Lorena, que dice, ¿cómo guiar a los estudiantes para utilizar la inteligencia artificial sin llegar a una dependencia total, si queremos que razonen? Ya, nuevamente una pregunta que yo creo que quien la pudiese responder, ¿ya? Quien la pudiese responder, diría cosas distintas, ¿ya? Y pueden ser opuestas a la mía, pero todas yo creo que van a ser absolutamente válidas. Yo creo que desde el momento que le decimos a alguien cómo usar la inteligencia artificial, estamos frenando la creatividad, ¿ya? Eh, Primero porque si el alumno lo quiere usar, lo va a hacer aunque se lo prohibamos, lo va a hacer. Y no lo digo ahora, yo me acuerdo en la época de la fotocopia, para los que vivieron eso, decían, no, tiene que ser un trabajo, como decían, creativo propio. No, no uses artículos y evita sacar fotocopias de artículos, te decían. Así te decían, ¿eh? Porque decían, no, puede copiar una idea. Es lo mismo. Ya, igual lo hacíamos. Íbamos, fotocopiábamos Mm, artículos, transcribíamos, que no teníamos todos dinero para sacar fotocopias, estoy hablando hace muchos años atrás, pero tomábamos ideas de otro lado. Entonces, no se puede impedir. Distinto es decir, usen la inteligencia artificial. Pero después yo les voy a preguntar cómo sacaron las conclusiones. Eso, eso va a producir un gran filtro. Los estudiantes que no están acostumbrados a ese estilo se van a sentir muy amenazados. Y los estudiantes que están acostumbrados a esto es un desafío, lo van a hacer muy bien. Van a usar la inteligencia artificial y van a decir, pero ya, la inteligencia artificial es un primer paso de recopilación o análisis o traducción o mejora del texto. Pero luego yo tengo que decir, a ver, el profesor me va a hacer preguntas inteligentes, preguntas distintas, me va a hacer cruzar información y ahí mi cerebro va a funcionar distinto. Porque además el profesor, si es astuto o astuta, va a hacer preguntas que en ese minuto se le van a ocurrir. Sin maldad, simplemente va a probar que la persona está desarrollando criterios. Que de eso es lo que estamos hablando hoy en día, que hay que desarrollar criterios para usar la inteligencia artificial. Pero si tú le dices, mira, te voy a corregir y lo voy a pasar por un software, menudo favor estoy haciendo. ¿Ya? Simplemente voy a hacer un decapitador de estudiantes. El estudiante igual lo va a usar, igual va a conversar, va a fotocopiar un trabajo, va a irse a una página web, va a copiar una idea, etcétera. Lo otro también es transmitir la correctitud. O sea, decir, oye, si lo tomaste de la inteligencia artificial, por ética profesional y por ética académica, di, este artículo lo bajé, pero yo modifiqué estos párrafos. Porque eso es lo que se está viendo hoy día. Son las nuevas técnicas de referencia bibliográfica hoy en día. Porque uno tampoco sabe de dónde salieron los datos que se está entregando un motor de inteligencia artificial. Pero uno tiene que decir, oye, lo bajé, lo mejoré, lo traduje, usé el 80% de lo que se mandó porque hice este prompt, etcétera. Hay alumnos que a mí incluso me dicen, profe, aquí está el trabajo, hice todos estos pasos, aquí está la parte automática, no humana y la humana. Y un alumno me puso, profe, usé este prompt, me lo puso, el prompt, él dijo. Entonces, yo leí el prompt y dije, está muy bien pensado, este tipo sabe. Porque no fue el típico prompt de, oye, dime las últimas tendencias en mecatrónica, porque hay alumnos así, ¿eh? Distinto mm, de, oye, dime las últimas tendencias en mecatrónica, pero como yo estudié de esto, que yo sé de mecatrónica, mira, fíltrame que sean de tal país, que tengan tal resultado financiero, busca que sean de esta naturaleza, mm, evita que sean de esta otra, y la frase que yo pongo algo, y no te inventes nada, dame fuentes confiables, constatables. Cuando tú ves un mm. estudiante así, tú dices, mira, este tipo vale, ahí hay valor. Y lo mismo ocurre en las empresas. Así como, porque si un estudiante sale con malas manías, ¿cómo llega a la empresa? Con malas manías. Si un estudiante sale con buenas prácticas, llega a la empresa con buenas prácticas. O sea, estamos hablando del futuro del mundo empresarial, el futuro del mundo social. Y no se olviden de algo, estamos hablando de inteligencia artificial. Y no olviden algo muy importante, tenemos que comer. Alguien tiene que ir a recoger la fruta, alguien tiene que estar controlando el clima, y ahí se necesitan todavía muchos seres humanos. ¿Ya? O sea, podemos reemplazar muchas cosas, pero no olvidemos que hay muchas cosas que hoy en día tenemos que hacer los seres humanos. Yo, para cerrar, considerando que era la última pregunta, voy a usar una anécdota. La lavadora, ¿ya? La lavadora de toda la vida. Podemos tenerla muy automatizada, muy domotizada, pero siempre hay algo que vamos a tener que hacer por el momento de manera masiva. Colgar la ropa. Aunque salga seca, o por lo menos la tendré que doblar.
la tendré que doblar. Y eso alguien lo tiene que hacer. ¿Ya? Todavía no hay un robot o no tenemos dinero para tener un robot. Podremos tener empleados, pero es un humano haciendo eso. O hay cosas que aunque lo pongamos un robot, doblar la camisa, planchar una blusa, que no se manche, que no se decolore, todavía está en el criterio humano. ¿Ya? Y eso también es muy importante tener presente. Muchas gracias, estimado doctor De Cristian. Hasta aquí nada. terminamos la ronda de preguntas. Vamos a proseguir con el evento antes de finalizar. Por favor, voy a compartir pantalla. Muy bien. A todas las personas que ingresaron el día de hoy pueden asistir a nuestros próximos eventos ingresando a nuestra página web por medio de wix.edu.mx por el sector de comunidad Wix Red Alumni. También pueden escanear este código QR que los puede llevar directamente a nuestra página web. El certificado de participación. En un plazo de 5 días hábiles recibirán un correo electrónico con su certificado de participación y la grabación de la conferencia. Por si tuvieran alguna duda o consulta, les dejo aquí mi correo electrónico que ven en pantalla. Por si se necesita un duplicado o corrección de los datos de su certificado, las solicitudes de corrección o duplicado del certificado de participación conllevan a un costo adicional. Para solicitarlo pueden escanear este código QR o escribirme al correo electrónico que ven en pantalla. Y llegamos al final del evento, sin más que agradecer a todas las personas que participaron el día de hoy a nuestra conferencia y también tener el agradecimiento especial a nuestro estimado panelista, el doctor Christian Stey. Fue un honor tenerlo aquí como nuestro panelista el día de hoy. Estimado doctor, muchas gracias. Excelente exponencia el día de hoy. Realmente agradecemos que haya respuesto a todas las preguntas de nuestro público. Realmente hubiéramos querido que tenga más tiempo, pero definitivamente estuvimos a todo lo que pudimos hacer con respecto a las preguntas. Y nada, Y gracias a bueno, ustedes. gracias, estimado doctor Cristian, y nuevamente invitarlo a nuestras próximas convocatorias, como también a todas las personas que estuvieron el día de hoy. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Hasta pronto. Gracias a todos y todas por su tiempo. Gracias, Jiménez. Gracias a la universidad. Un Ok. abrazo.